el Evangelio de Lucas, capítulo 22, Evangelio de Lucas, capítulo 22, Lucas 22, versículo número 39. ¿Ya lo tiene? Sí. Dice así, vamos a leer hasta el 46. Si lo oye un poquito diferente, estoy siempre con la Reina Valera, pero del año 95, la versión. Dice así: salió y se fue como salía, al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Vamos a orar. Padre bueno y amado, queremos darte gracias por tu amor y tu bondad para con nosotros. Bendecimos tu nombre, bendito Dios, y te suplicamos tu gracia y tu misericordia. Háblanos y bendícenos, que tu palabra nos pueda confortar, que tu palabra nos pueda ayudar, nos pueda levantar, que nos pueda tu palabra recuperarnos en este día, Señor. Sé propicio y ten misericordia de nuestro país. Te bendecimos, bendito Dios, y oramos por todos aquellos que están con nosotros. Bendícelos donde se encuentren, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. Voy a leerles otra versión, pero en el Evangelio de Mateo, y lo leo solo para que usted le ponga un poquito más de atención a lo que dice, un pasaje similar, con más contenido, un poco más extenso, pero el énfasis será sobre el Evangelio de Lucas, que es el que acabamos de leer. Dice así esta versión, y leo en Mateo 26, y versículo 36. Dice, ponga atención a lo que voy a leer, porque de ahí voy a tomar algunas cosas y que no las vamos a estar viendo con los versículos por razones del tiempo. Dice así: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió
a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Por segunda vez se fue y oró así: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó a donde estaban los discípulos y les dijo: ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya se acerca el que me traiciona. Amén. Que el Señor realmente añada más bendición a esta palabra. Ahora, el tema es: ¿por qué ángeles? No vamos a ver angeliología, sino ¿por qué ángeles? Es una buena pregunta. A mí me la hicieron en estos días y dije, voy a compartir. Qué bonito, qué interesante la pregunta. Es necesario que se sepa por qué ángeles. Bueno, los que conocen un poco de Biblia, porque la han leído o la han estudiado, saben de que en la carta a los hebreos, la carta a los hebreos revela que los ángeles son enviados para ministrar a los santos. Imagínense con eso, son enviados para ministrar a los ángeles. Pero ¿en qué momento yo soy ministrado por un ángel? ¿En qué momento vienen ángeles a ministrarme? Si usted nota también y ha leído, encontramos a un Jacob que en su sueño vio que ángeles subían y bajaban, subían y descendían. No descendían y subían, subían y descendían. Con eso mostrando el Señor a Jacob y a nosotros, su pueblo, que siempre hemos estado nosotros siendo ministrados por Dios a través de ángeles. Siempre hemos estado siendo auxiliados por Dios por medio de ángeles. Entonces es una buena pregunta: ¿por qué ángeles? Espero que usted en el transcurso de la enseñanza, que va a ser breve, como es último culto, pues ya se imagina que va a ser breve, ¿verdad? Entonces va a poder encontrar el por qué ángeles. Pero antes de ello, quiero dejar bien claro el por qué ángeles ministraron al Señor Jesús. Es una buena pregunta. ¿Por qué ángeles al Señor Jesús si Él es el Hijo de Dios? ¿Por qué ángeles si Él es todopoderoso? ¿Por qué ángeles si Él es, bueno, quién como Él, si ya lo dijimos, Él es Dios? Pero se debe de saber que el Señor vino como el Hijo del Hombre. Él vino como el Hijo del Hombre. Entonces el Hijo del Hombre es la voluntad revelada de Dios. El Hijo del Hombre es la voluntad revelada de Dios. También el Hijo de Dios vino a hacer lo que nosotros como hombres, contando desde Adán, no pudimos. Él vino a hacer lo que nosotros no pudimos. También Él vino a pagar el precio para que nosotros fuéramos redimidos. Un precio en el cual nosotros no podíamos pagar en nuestro mejor esfuerzo, en nuestra mejor entrega. Dice el profeta Isaías que eso ante Dios son como trapos de inmundicia. Nuestras mejores obras de justicia son como trapos de inmundicia. Entonces, imagínese lo malo, imagínese nuestro pecado, que podemos hacer lo malo y no estar pecando. Imagínese lo mejor de nosotros ante los ojos de Dios son como trapos
de inmundicia. Cuando yo entiendo esta verdad, reconozco que no hay forma en la cual yo pueda, por mis medios, agradar a Dios. Entonces, por eso vino el Hijo del Hombre. Me vino a representar a mí. Y es por eso que encontramos el por qué vinieron ángeles. Porque en ese sufrimiento, Él me estaba representando a mí, mi naturaleza, mas sin embargo sin pecar. En el instante en que Él se debilitaba, porque me estaba representando a mí, en el momento en que Él suplica y pide, era Eduardo el que estaba diciendo en ese momento: ya no soporto yo esta carga, ¿puedo pasarla? Pero era Eduardo el que estaba diciéndole esas palabras. No era el Hijo de Dios, era el Hijo del Hombre. Eduardo, ponga su nombre. Eso lo enseñé hace algunos 2, 3 años, lo que acabo de decir. Y hace más todavía, por qué fue que el Señor tuvo que volverse 100% hombre y enfrentarse a esa lucha y esa batalla contra Satanás para poderlo vencer como hombre. Satanás fue vencido por el Señor como hombre, no como Dios. Y la manera, la forma en la cual Él iba a vencerlo era en total sumisión, total obediencia. Él vencería a Satanás por medio de la sumisión al Padre, por la obediencia al Padre, por la obediencia a la ley, por obediencia a la palabra, por la obediencia a los proyectos, por obediencia a los planes, etcétera, 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 al Padre. Porque por medio de esa sumisión y esa obediencia, el Hijo sabía, el Hijo del Hombre, que el único que lo podía levantar era el Padre. Y el Padre lo iba a levantar siempre y cuando el Hijo se sometiera absolutamente al Padre. Entonces, eso es imposible para nosotros. Yo no estoy hablando de que vamos a pelear contra el diablo y unos guerreros, como vemos en la ciencia ficción, ¿verdad? Y que naves, y que espadas de no sé qué, y que no sé cuánto, y que el láser ya parece Vox Lightyear. Nada de eso. La única manera que podemos nosotros derrotar a nuestro enemigo es a través de la sumisión, a través de la obediencia al Padre. Por eso nosotros, imposible. Mas sin embargo, en esa lucha, en esa batalla, en la del Señor fue cruenta. Es posible que sea cruenta en algún momento de nuestra vida, no como la del Señor, pero algo similar. Lo único que nosotros podemos recibir, si estamos en sumisión y estamos en obediencia, es que el Padre envíe ángeles a ministrarnos para fortalecernos. Y que ese peso que estamos soportando no nos aplaste, no nos elimine. Es por eso que después de una oración en la cual nosotros nos hemos apartado, nos hemos sometido en una actitud de humildad muy necesaria, porque al altivo el Señor lo ve de lejos. Entonces, cuando venimos y nos sometemos nosotros a esa autoridad y nos sometemos y añadimos a nuestra oración ese perdóname, Señor, fallé, Señor, pequé, he pecado contra el cielo y contra ti, Señor, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, por lo menos si quieres hazme como uno de tus jornaleros. Hay un cambio increíble, no solo en nuestro interior, sino en nuestro entorno. Es un misterio, es algo que el que no conoce a Dios, el que no conoce su palabra, el que no pertenece a ese reino invisible aquí, no puede ni entender ni tampoco
comprender. Cómo una oración puede hacer que la persona y su entorno pueda cambiar. Cómo una oración puede hacer que los pensamientos y los corazones de los que giran a su alrededor puedan cambiar hacia él. ¿Cómo es posible que un documento pueda agilizarse? ¿Cómo es posible que un documento pueda atrasarse o retroceder? ¿Cómo es posible de que se me dé otra oportunidad cuando ya no le existía? ¿Cómo es posible que me escogieron a mí entre muchos que eran mejores? Etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que me lo dieron a mí cuando no tengo ningún apoyo, ningún respaldo para hacerle frente? Y por eso le decía yo al principio, quisiera que usted me comprendiera cuando le digo, lea con lectura comprensiva. ¿Por qué? Porque si usted es obediente para usted mismo, el Señor lo va a bendecir con sola la lectura. Con sola la lectura usted va a sentir una fortaleza increíble porque está entendiendo y a la vez está siendo ministrado con lo que está leyendo. Esas palabras increíblemente claves que son los remas para esos momentos de vida o muerte, para esos momentos de éxito o fracaso, para esos momentos de sanidad o de seguir enfermo, para esos momentos donde usted puede ser exaltado o humillado. Esas palabras yo le digo siempre, no deje que caigan a tierra, no sea como yo, le quiero decir, por el hecho de que sé que en muchas partes de mi vida no le di importancia a la palabra, no me interesó. Dale importancia, mira, es increíble. Quiero decirle algo, no importa todos aquellos que me hagan promesas, la única promesa que permanece para siempre es la que el Padre me da a través de su Hijo. De ahí cualquiera me puede decir, no te preocupes que yo estoy con vos. ¡Falso! El hombre es mentiroso. Pero ¿cómo podemos traer este legado? ¿Cómo metemos? Le voy a decir de una forma profesional. Usted que es profesional, a ese que va comenzando carrera o ese que va saliendo, y usted tiene 30 años, 20 años de ejercer eso y se ha enfrentado y se da cuenta que los estudios no son nada para toda esa gran capacidad que hoy tiene. ¿Cómo usted viene y agarra esa parte de su cerebro y se la quiere meter a ese neófito? ¿Cómo? Si porque se acaba de graduar cree que no, yo lo puedo hacer, no se preocupe. Y usted tiene un 30 años de hacerlo, de experiencia, y lo quiere meter en la cabeza de ese nuevo. Y qué difícil es. Y aunque en lo humano lo quisiera y lo aceptara, aún en lo humano lo quisiera y lo aceptara, no pudiera comprenderlo, porque no tiene la capacidad para poderlo recibir. Trata la manera de decirle lo difícil que es lo que le estoy diciendo, pero bienaventurado aquel que por lo menos lo intenta, bienaventurado aquel que por lo menos lo comprende y dice, sí, es cierto, es una verdad. Amén. Ahora, el Señor en alguna manera les estaba diciendo a ellos, oren, velen primero, velen. Y el velar no es aquí en el Getsemaní. El orar no solo es aquí en el Getsemaní. Si ellos no consideraban que era necesario velar y orar porque no sabían lo que venía. Pero el Señor le está diciendo, velen y oren para que no entren en tentación. La tentación no solamente de ir a pecar. La tentación vino cuando salieron corriendo. La tentación vino cuando lo negó Pedro. La tentación fue cuando no había nadie ahí. Cuando él estaba siendo capturado, estaba siendo flagelado, estaba siendo humillado, estaba siendo crucificado. Pero no hablaba solo para eso. Habla en todo lo que es nuestra vida.
El que tenga oídos. Amén. Dice que sus discípulos le siguieron. ¿A aquel lugar? Dice Lucas. A aquel lugar, Getsemaní. Lugar donde las olivas, las aceitunas eran machacadas. El lugar donde se le extraía el aceite al fruto. Getsemaní, lugar de olivas machacadas. Monte, al monte, dos cosas, monte, Getsemaní. Dos cosas difíciles. Aquí hablamos en lo literal de un monte, pero en lo espiritual, aquí hablamos en lo literal. Getsemaní, olivas machacadas. Pero lo que está representando eso en nuestra vida, dos cosas difíciles que la mayoría de los cristianos no quisiéramos que hubieran: montes. Porque ¿qué es el monte? Sube el monte. Esfuérzate. No es nada agradable subir el monte. No es lo mismo caminar en lo allanado, en lo pacho. No es lo mismo caminar en el valle. No hay un gran esfuerzo. Casi se camina por inercia. Pero subir un monte es escalar hacia arriba. Y ahí tengo que luchar contra una ley que se llama gravedad. Por eso si yo pierdo el equilibrio, caigo y no quedo ahí. Sigo bajando, hasta donde ya la ley ya no me afecta. ¿Y cuántos de nosotros no queremos ni siquiera? Por eso velen y oren. ¿Cuántos de nosotros jamás hemos subido un monte? Jamás hemos hecho un esfuerzo. Y sí demandamos, y sí queremos respuesta, y sí queremos provisión, y sí queremos liberación, y sí queremos, como dijera, que nos saquen de la cárcel, y sí queremos sanidad, y sí queremos medicina. Entonces sí queremos el bálsamo de Galaad, donde ni siquiera nosotros hemos hecho la manera de tratar de subir un monte. Y no estoy hablando de ir a subir un monte literalmente, sino en nuestra vida espiritual. Ningún esfuerzo hemos hecho. Hemos orado porque hay un problema, hemos orado porque necesito, hemos orado porque me van a operar, he orado porque me he hecho exámenes, voy a orar porque no tengo para comer, voy a orar porque tal vez me dan el empleo, voy a orar para ver si encuentro marido o mujer. Qué bueno que oren por eso, porque si usted ora por eso es porque está viendo al Señor: Señor, provéeme de algo que tú quieres que yo tenga. Lo aclaro para que no va a pensar mal de que dije buscando marido. Pero, ¿qué es subir al monte entonces? Y si sabemos que el subir al monte es llegar a Getsemaní, si no sabiendo Getsemaní no subimos el monte, ¿cuántos oramos, Señor? Permíteme obedecer a mis padres. ¿Por qué? Porque el orar, Señor, permíteme obedecer a mis padres, ese es subir al monte. Porque lo que estoy pidiendo no es algo agradable. Pero al orar, al subir al monte, voy a encontrarme con el Getsemaní. Y el Getsemaní es donde las olivas son machacadas, trituradas. Entonces ni siquiera oro para obedecer a mis padres. Entonces ni siquiera trato de subir al monte. Porque después de esta oración, ¿por qué pongo el ejemplo de los padres? Porque él oró al Padre. No estoy hablando de porque tengo algo con los jóvenes contra sus padres o viceversa. No, porque aquí está hablando de un hijo que subió al monte a orar al Padre. Entonces, Señor, permíteme someterme a mis padres. Ese es subir el monte. Solo es oración. Getsemaní es ya poner en práctica lo que pedí.
Porque es bien bonito, ¿verdad? Ay, Señor, yo quiero casarme. Y nos casamos, pero ya casados, ¿cuáles son los compromisos de Getsemaní? ¿Cuáles son las responsabilidades de Getsemaní? ¿Cuál es la obligación del Getsemaní ya casado? Getsemaní ya no soy soltero. Getsemaní ya tengo compromiso. Getsemaní tengo que trabajar. Getsemaní tengo que cumplir como hombre o como mujer en el caso de las hermanas. Mandó que sus discípulos se quedaran. ¿Y cuántos entonces se quedaron? Y de los discípulos escogió a 3, Pedro, Jacobo y Juan. Ni siquiera todo el grupo. ¿Cuántos entonces quedaron? A donde les dijo, esperaos aquí, en el monte, esperaos aquí. Y escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan, ustedes 3, por favor, vienen conmigo. Miren, déjenme decirlo humanamente, puede ser cierto o no. Escogió lo mejor de lo mejor. Lo digo humanamente porque el Señor no hace acepción de personas. Pero sí vemos la entrega de cada quien. Y dentro del que escogió de lo mejor, lo negó. Y dentro de lo que escogió de lo mejor, dijeron, nos olvidamos de aquello, aquí queremos nosotros. Porque no vamos a decir que solo Pedro era así. Entonces, al escoger lo mejor de lo mejor, encontró a uno, hermano, que lo negó. Y le decía, no entréis en tentación, pero tienes que velar y orar. Imagínense, ¿cuántos aquellos que ni siquiera suben al monte juzgan a los que subieron al monte? No digamos que el Señor les haya dicho, fulano, sultano y mengano, vengan conmigo, síganme. Y no porque los necesitara en sí. ¿Cuántos de los que están ni siquiera en el valle, sino que están en el desierto? Los que están en el valle están próximos a entrar al atrio. Se atreven a juzgar a los que están adentro. Aquí no se habla de perfección, aquí se habla de corazón. Aquí se habla de entrega interna. Aquí se habla de deseos internos, anhelos internos. Porque ninguno de ellos daba un nivel como para poder decir, este es realmente mi discípulo. Ninguno de ellos. No sé si me estoy dando a entender. Amén. ¿Cuántos quedaban entonces? No quedaban esos. Quedaban 8. Porque estos 8 estaban alejados del Señor. Y 3 estaban más próximos al Señor. Y aún a estos 3 le dijo, quédense aquí, y él se adelantó un poco más. No la misma distancia que había entre los discípulos restantes con los 3 que él escogió. Ellos quedaron aquí y se los llevó hasta aquí. Y estando aquí le dijo, quédense ahí un momento, y él se separó un poco de ellos y se fue un poco más adelante. Un poco más adelante. Entonces imagínense, si esos que estaban cerca de él no soportaron, los mejores podríamos decir, se dormían, preferían descansar, preferían dormir. ¿Y cómo estaban los otros restantes, los otros 8? Entonces, ¿cómo andaba Judas? Vendiéndonos. ¿Y quién era Judas?
Era un discípulo. Entonces, ¿cómo eran los religiosos? No sé si me estoy dando a entender. Y óigame, eso nosotros debemos de saberlo. Por lo menos Pedro, Jacobo y Juan tenían un corazón tremendo. En lo humano no eran mejores que sus compañeros. ¿Comprende usted eso? No eran mejores, pero tenían un corazón dispuesto. Tenían un corazón que los diferenciaba de los demás. Tenían un corazón que querían hacer las cosas realmente bien. Tenían un corazón que querían llegar hasta las últimas, en sentido de pagar el precio que fuera. Aunque corrieran después, aunque en el momento de los, como antes decíamos nosotros, por nuestro país lo que ha sufrido, en los momentos de los balazos todo el mundo salía corriendo, incluido yo. ¿O usted cree que a mí se me ha olvidado cuando me tocó besar las cunetas del Parque Libertad cuando sonaban los balazos? ¿Usted cree que me quedaba? No, yo soy cristiano, a mí no me va a pasar. En el suelo. Y eso no se me olvida. No se me olvida que soy cobarde o sensato, pero es cobardía. Eso es lo que me ha sostenido a mí en este evangelio. Que no estoy aquí porque soy el mejor, estoy aquí porque soy el más necesitado y quizás el peor de todos. Pero no quiero ser tonto de dejarlo por eso. A mí el diablo no me va a engañar diciéndome que no sirvo. Que se lo diga a quien le crea. Entonces, ¿quién es el que estaba más lejos del grupo? Judas. Por lo menos nosotros hemos subido al monte, hermano. No sé quién será Pedro entre ustedes, porque yo no lo soy. Ante ellos tres, el Señor comenzó a atemorizarse y a angustiarse. Y les dice que está muy triste mi alma. Oiga, a Pedro, a Jacobo y a Juan, no a los demás, solo a ellos tres. No sé por qué tuvieron la capacidad de entenderlo, de soportarlo. No. Aunque quizás sea por eso, pero yo creo que no, porque no pudieron. Los mejores no pudieron. Por eso no podemos nosotros apoyarnos en nuestras fuerzas. Por eso no podemos apoyarnos en nuestro... Él se sentía que se hundía bajo esa carga, pero no era el Hijo de Dios, era el Hijo del Hombre. ¿Por qué llegaron ángeles? Porque no era el Hijo de Dios, era el Hijo del Hombre. ¿Por qué llegó el ángel? Porque era Eduardo. ¿Alguien puede levantar la mano? Porque era Mirna. Porque era Noemí. Mira los que levantaron la mano. No era el Hijo de Dios, era el Hijo del Hombre. Estaba representando al hombre. Como que su vida iba menguando, y era una verdad. Ya estaba llegando a sus límites. Y él sabía que de ahí no iba a pasar. ¿Qué sentiría usted de saber que se va a morir ya dentro de unas horas? ¿Qué le pediría al Padre? ¿Qué le dijera usted a Dios? ¿Qué le dijera usted a los que están a su alrededor? ¿Será que no quería sentirse solo? Sí, porque era Eduardo, no quería sentirse solo. Usted ha visto a la gente que está moribunda, que está consciente, que está agonizando y le pide a su familia, no me dejen, no se vayan. No quiero morir solo, no quiero morir estando solo. ¿Usted cree que no entiende esa gente que está agonizando y dice, no se vayan?
Y uno tiene que decirles, la familia tiene que decirles, no nos vamos a ir, ahí vamos a estar. Cuanto sea necesario, ahí vamos a estar. Él sentía la muerte. Pero Jacobo, Juan, vengan conmigo. No quiso ni siquiera exponer a todo el grupo en lo que iba a sentir, pero necesitaba compañía. Y qué tremendo, porque los que somos escogidos para ayudar, muchas veces lo que hacemos es servir de estorbo. ¿No he visto un montón de gente que a veces está a nuestro alrededor? Nos estorban. Al Señor, ni siquiera en compañía pudieron estar con Él. En esa situación les dice, quedaos aquí. No es llamada, es la alarma. Se me acabó. Se me acabaron los primeros 45 minutos. Me da unos minutitos para terminar. No tenemos culto en la noche. No es para alargarme. Acuérdense, no tenemos culto. Regáleme unos 5 por 5 por 5. Amén, hermano Grimal dice. ¿Verdad que sí? Sí, ¿verdad? Gracias. ¿Cuánto? Está bien, pero no, pero es por la hora. Gracias, hijo, gracias. Bien. Velad conmigo. Para él era bien tenerlos a su lado. Pero ellos, lamentablemente, se volvieron una carga para él. Hermano, no se vuelve una carga para aquellos que están en luchas y batallas. Porque regresaba y los encontraba dormidos. Hablo humanamente, estoy hablando de Eduardo, estoy hablando de Mirna, estoy hablando de Noemí. Llegaba y decía, note, no era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios le dice, duerma, no se preocupe, ahí lo voy a hacer todo yo. No, pero era Eduardo que llegó ahí. No, hombre, ustedes, qué barbaridad. Así somos nosotros. Mira, en vez de estarme estorbando, mejor cállate, ¿ve? Ese es Eduardo. Y les dijo, muchachos, no pueden ni siquiera una hora estar velando y orando. Ni siquiera una hora. Hermano, piense esto. Si usted no es parte de la solución, por lo menos no sea la parte del problema. Ese fue mi primer mensaje en 1984, 85. La primera vez que prediqué fue sobre eso. Y se lo contaba el hermano Fernando, ¿verdad? Esa fue la primera vez que yo prediqué. Me invitaron a una casa de oración. Y en la segunda vez que fui a una casa de oración me sacaron rapidito corriendo de ahí. Predicaba muy al estilo pentecostal, por eso me sacaron. Porque ahí solo habían bíblicos fundamentalistas. Y desde un principio me hizo el Señor entender que no era de esa parte yo. Era para gente viva. No se vuelve una carga para momentos así. Si usted no puede hacer nada, por lo menos no estorbe. Claro, ellos no sentían la carga que él llevaba. ¿Por qué estorbamos? Porque no somos nosotros los que sentimos la carga que llevamos. Como no somos nosotros los que estamos sintiendo la angustia del que está en el Getsemaní. Entonces hay un tiempo para subir al monte. ¿Qué debemos de hacer en el monte aunque haya Getsemaní? Primero velemos. Estar siempre despiertos, eso significa. No hablo del dormir físico,
que es muy necesario, pero hay un tiempo para dormir. Debemos de velar, de estar conscientes, de considerar, que aprendíamos este martes, de considerar, estar pendientes, no pasar jamás al olvido eso que estamos viviendo, eso que estamos tratando de que se resuelva, eso que estamos tratando de vencer. Velemos, Señor, sé propicio, Señor, no te olvides, Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme, Señor, que siempre haya alguien que me ayude, Señor, ábreme una puerta cuando sea necesario, Señor, si esta puerta no es de bendición, por favor, ciérrala. Todo el tiempo velando, no estoy hablando de oración. Estoy hablando de velar, de anticiparme. Y quiero decirle que tal vez en el ejemplo que le voy a poner es absurdo, como no sé, mundano para usted, pero son cosas que a mí me ayudaron. Yo me recuerdo que cuando mi enemigo tenía la pelota, yo en ese momento aprendí a pensar como él, en el sentido, ¿qué haría yo si yo tuviera la pelota? Y casi siempre salía bien porque acertaba en lo que me imaginaba que mi contrario iba a hacer, porque me ponía a pensar, ¿qué haría yo? Velar, adelantarme, anticiparme, estar de alerta, eso es velar. No estamos hablando de oración, estamos hablando de velar. Porque algunos solo van a orar en el momento y pasan dormidos, en el sentido de que no están alertas. Debemos de estar alertas siempre. Ahora, vamos a velar. Después vamos a orar, que usted ya sabe qué es orar. Pero cuando estemos velando y orando, que esto, hermano, lo soportemos. No pudieron soportar una hora, soporten. Es necesario que soporten. No solamente es de velar y orar, sino de velar, orar y soportar. Que la carga no te hunda, que la carga no te destruya. Es cierto que estás velando, es cierto que estás orando, pero aún haciendo las dos cosas, puedes darte por vencido. Hermano, ¿en cuántas cosas nosotros fallamos, hermano? Pues yo estoy orando. Sí, pero la carga te hunde. Y el Señor dice, velad y orar para que no entréis en tentación, para que la tentación no te hunda. No es que vaya a ir a pecar Pedro, no es que vaya a ir a pecar Jacobo, no es que vaya a ir a pecar Juan, no. Sino que no se hundan en esto, que no se den por vencidos, que no crean que esto es fuera del control de Dios, no crean de que yo no soy el Mesías. Porque eso va a pasar cuando yo muera. ¿Cuántos van a pensar? ¿Cuántos Cleofas salimos cuando algo se nos viene encima? Cuando algo no nos sale como nosotros. ¿Cuántos somos Cleofas? ¿Quién me entiende lo que estoy diciendo? Levanten la mano los que me entienden por Cleofas. ¿Ustedes no entienden lo que es Cleofas? Ustedes que no levantaron la mano no lo entienden. ¿Quién más me entiende los Cleofas? Cleofas es los dos que iban camino, uno de los dos que iba camino de Maús. Iban decepcionados porque al líder de ellos lo habían matado y era el tercer día. Y no ha pasado nada. Iban camino de Maús, deschorcholados, a ver si me entienden. Qué bueno es el náhuatl. Voy a predicar en náhuatl. ¿Cuántos somos Cleofas? No soportamos. ¿Por qué había que velar, orar y soportar? Porque pronto se acabaría el tiempo. Usted que se molesta por lo que dije, ¿sabe por qué estoy haciendo el énfasis? Porque pronto se va a acabar el tiempo. Debe recibir de parte de la enseñanza que damos, lo bueno y para lo que es y para lo que sirve.
porque hay que velar, orar, soportar. ¿Por qué estas tres cosas hay que aguantarlas? Porque el tiempo rápido se acaba. Ya vendrá el tiempo de levantaos. ¿Y qué será que cuando dicen vámonos ya no tenemos sueño, ya no estamos cansados? No, yo quiero orar, ya no. Es que mire, no, cambiemos de plática. Cuando tuvimos que haberlo hecho, no lo hicimos. ¿Por qué? Porque no comprendimos que el tiempo era corto. Viene el tiempo en que esto se acaba. Ya no hay necesidad de orar, ya no hay necesidad de velar. Bienaventurado el que soportó la carga. Porque ahí viene ya el que me traiciona. Ahí vienen ya los que vienen a traerme. Se acabó ya el por qué orar, velar y soportar. Hasta para esto se necesita sumisión. ¿Usted cree que no me da tristeza a mí, hermano? Si usted viene aquí, óigame, yo no le regalo pisto para que venga. Usted viene aquí porque usted viene voluntariamente y hasta diezma. De que tampoco no le pedimos, ni le exigimos, ni le obligamos. Pero quiero decirle algo. A mí me duele, así como cuando usted está aquí no pone atención, cuando usted aquí no aprovecha la bendición, a mí me duele también cuando usted está zampado en una prisión. Cuando está metido en un hospital, cuando le han puesto unos aparatos que lo mantienen con vida, cuando lo han metido a un área que dice UCI, yo sé lo que es eso, me duele. Y me dan ganas de decir, moribundos, ¿se da cuenta por qué yo quería que usted pusiera atención? Ahora entiende por qué yo quería que usted recibiera el mensaje, el buen consejo de Dios, no mío. Si fuera de mí que hablara esto, todo el tiempo estaría solo, hermano. Es para nuestro bien. Lo que el Señor dijo a Jerusalén, lo que es para tu paz. Y mira, hasta el día de hoy han pasado 2000 años y no hay paz, y no hay nada ahí. Está vacío desde que el Señor salió. No les interesa ni la ley, ni el evangelio, ni nada. ¿Hasta dónde han llegado que hasta hoy comen hamburguesas ahí? Imagínense. El pueblo que Dios puso como una higuera en la viña. A una nación como ejemplo del mundo. Y no dio fruto. Quiero preguntarle, hermano, ¿fue mentiroso el Señor cuando les dijo eso? Han pasado 2000 años y esa verdad se mantiene hasta el día de hoy. Te puse en una viña para que diera fruto y no diste fruto. Te doy un año más y si no da fruto, córtala. ¿Y cómo fue el corte? Se fue, no va a dar fruto. Llegó Tito Flavio y no habían frutos. Se fue Tito Flavio y no dieron frutos. Siguen 2000 años y no hay frutos. ¿Es mentiroso el Señor? Entonces deberíamos de prestar atención cuando Dios habla. Marcos capítulo 14. Voy a terminar con esa cita bíblica. Ahí sigo como los otros temas pendientes. Le he estado compartiendo, ¿verdad? Por lo menos lo del ayuno, lo del yugo, se lo he estado compartiendo. 14:36. Dice así, y decía, o desde 35 veamos, 35, le repito, esta versión es 95, yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuera posible, pasara de él aquella hora, y decía, aquella hora, mire, estoy tomando esto porque
las traducciones no en vano o por gusto se ponen así. Aquella hora, ¿se recuerda que le dije yo? Vele, ore, soporte. ¿Por qué? Porque pasa luego, una hora. Si lo vemos en lo literal, solo son 60 minutos. Vela, ora y soporta, aguanta. Solo es una hora. No niegues al Señor. Solo es una hora. No maldigas. Solo es una hora. No te quejes. No permitas que el enemigo tome ventaja y amargue tu alma. No, solo es una hora. Tú la sientes larga porque en vez de disfrutarla, estás diciendo, ¡ay, qué terrible está esto! Ya no aguanto. Y aquí no va a terminar. Ay, hermano, las noches para los que sufrimos dolores o enfermedades son larguísimas y son siempre iguales. Póngase a ver 2 películas de Rambo y ya amaneció. ¿Qué pasó? Sí, porque como te gusta. Pero el dolor, sientes que 1 minuto te dura 1 hora. Y 1 hora es una noche. Y la noche es una eternidad. Hermano, ¿nunca se ha enfermado usted de noche? Qué cosa más horrible. Más cuando el que no le duele nada dice, espérate, va a amanecer, hombre. Tan chillón que sos. Como que no fueras hombre. Las mujeres así le dicen a uno. Es espantoso. 1 hora. ¿Usted está en problemas? 1 hora. Amén. 1 hora. Y no le voy a compartir porque me lo acabo si le digo que es para el Señor un día. Pero insisto, 1 hora. Los que somos viejos nos acordamos de nuestra juventud y decimos, yo sentía que nunca iba a pasar de ahí, que nunca iba a encontrar un buen trabajo, que nunca iba a encontrar estabilidad laboral, que nunca iba a ganar esto, que nunca iba a tener carro, que nunca iba a poder tener una casita. Por eso los jóvenes a veces no entienden. En otras palabras les decimos, solo es 1 hora, hijo. Espérate. ¿Dónde estaba, hermano? Marcos 36. Padre, y decía 36, Padre, Abba Padre, papito, mira qué lindo, todas las cosas son posibles para ti. Qué lindo, ¿verdad? Aún soportando la carga, todas las cosas son posibles para ti. O sea, tú no te has equivocado, papito, en lo que estás haciendo, en lo que estás permitiendo, hacia dónde me estás llevando, lo que estás deteniendo. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres. Oiga, lo que quieres tú. Imagínense qué oración más impresionante es, hermano. Primero, que si fuese posible. Segundo, traspasa de mí esta copa. Y tercero, pero no como yo quiero, sino como tú. Y con esto termino, por el tiempo. Ahora, ¿qué prueba? Quiero preguntarle, no importa lo que sea la copa, ¿qué copa, qué prueba es agradable? Ninguna. Sí, un dolor de muela nos mata. Es espantoso, es horrible, hermano. Un dolor de estómago, qué barbaridad, uno siente que se muere. Un dolor de estómago es espantoso. Quien ha sufrido, yo no, gracias al Señor, pero quien ha sufrido de uñeros, sabe que ese dolor es espantoso, es horrible.
los que han sufrido de migraña, los que han sufrido de dolor de oído, los que se han tropezado y se han dañado un dedito. Hermano, óigame, cualquier copa es terrible. En ningún tiempo es agradable ninguna copa. En ningún nivel es agradable la copa. En ningún nivel. Que lo único que lo podía persuadir, aquí comenzaba mi tema. Aquí comienza mi tema. Que lo único, porque quería ir a Los Ángeles, que lo único que lo podía persuadir es de que era la voluntad de su Padre. Mire, yo quería profundizar en esto, que lo único que al Señor, pero óigame, este hijo de hombre, lo único que podía persuadir al hijo del hombre, el único que podía persuadir a Eduardo, a Mirna o a Noemí, era de que era la voluntad del Padre. Lo único que me puede persuadir, ahora me ve a Jesús, lo único que me puede persuadir es que es tu voluntad. La quites o no la quites. Ya no me importa el que la quites o no la quites. Hermano, es para nuestra salud que entendamos esto. Es para nuestro bien que entendamos esto. No importa la copa. Ahora lo único que me puede persuadir es si esta es o esa es tu voluntad. Es lo único que me persuade. Ya no me importan las consecuencias. Ya no me importan las pérdidas. Ya no me importan las recompensas. Lo único que me persuade hoy aquí es tu voluntad. Entonces, si es así, estoy enteramente preparado para beberla. Estoy enteramente preparado para beberla. ¿Es tu voluntad? Me la tomo, estoy preparado. Y me la voy a tomar toda. Amén. Padre, gracias. En esta mañana, Señor, por aquellos que nos hablas a pesar de que nos dormimos, a pesar de que nos cansamos, a pesar de que no sentimos lo que tú sentiste. Ninguna copa es agradable, hermano. Hermana, ninguna copa es agradable, ninguna. Especialmente cuando las copas que tenemos que beber son la voluntad de nuestro Padre. Pero esta mañana le pido al Espíritu Santo, porque es el único que nos pueda persuadir, como el Señor con sus palabras estaba diciéndole al Padre: Padre, lo único que me persuade es si es tu voluntad. Es lo único. Hermano, yo sé que hay momentos duros en la vida, pero estemos persuadidos de esto, como Pablo lo expresó en su carta a los de Filipo.
Les dijo: estoy persuadido de esto, que el que comenzó la obra la va a perfeccionar. Y esta mañana le podemos decir algo similar al Señor: Señor, si tú has permitido esta copa, lo único que me persuade es que es tu voluntad. No me importan los resultados después de beberla. Me quedaré como el Señor tendido en el sepulcro hasta que tú me levantes, si quieres levantarme. Porque él sabía, hermano, y Pablo lo revela a la iglesia en Corinto, al decirnos a nosotros, la iglesia: el que levantó a Jesús de entre los muertos, el poder que levantó a Jesús de entre los muertos, te levantará a ti, iglesia. No importan las pérdidas, no importan los daños, no importan las murmuraciones, ni tampoco las críticas, ni los señalamientos. Esta mañana, que Él, el Espíritu Santo, nos persuada de que esta es la voluntad de nuestro Padre. Y verás cómo te levantarás y actuarás como el Señor actuó. Levántense ya. Ya no hay por qué velar, ya no hay por qué orar, ya no hay que soportar nada. Levantaos, vámonos, que vienen ya. Y verás, hermano, como la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y verás como la mano de Dios se moverá sobre su vida. Y bienaventurados aquellos que no le encontraron estorbo a la palabra de Dios. Te bendigo, hermano. Te entiendo, lo entiendo, hermano, porque yo tengo mi copa. No estoy exento de esto. Sé lo que es llorar, sé lo que es sufrir, sé lo que es perder, sé lo que es tener vergüenza, sé que es ser humillado y sentirse humillado, sé que es que le pelen la cara, sé que es que te apedreen. Sé lo que es sentirse impotente. También sé, hermano, como el silencio que el Padre guardó para con su Hijo. Era el Hijo del Hombre el que estaba ahí sometido. Era usted, era yo. Señor, bendice a tus hijos. Siempre necesitados de ti, Señor. De tu palabra, de tu dirección. Hermano, hay ángeles cuando tú ya no puedes. Hay ángeles cuando llegas a tus límites de hijo de hombre. Cuando tú ya no puedes, empieza Dios. Ángeles lo ministraban. Ya no puedes. Ahí viene la ayuda del cielo. Ya no aguantas. Ahí viene la ayuda del cielo. Ya no soportas. Ahí viene la ayuda del cielo. El cielo está contigo. Él no pidió ángeles. Ángeles llegaron a ministrarlo. Por eso el apóstol los Hebreos dice que los ángeles son ministradores para su pueblo. Quizás ni sabes
¿Cuántas veces ángeles han ministrado tu alma y por eso no te has hundido? Por eso suben y bajan de la escalera. Y Dios te dice, siempre he estado contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.